Dios siguiéndome. Y es lo mismo que Él nos está diciendo a nosotros. Debemos dejar a un lado ese reino en el que nosotros queremos vivir para venir a Jesús, para venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Dejar ese reino y que comencemos a ser parte del reino de Dios. ¿Cómo? Siguiéndole. Ese fue el llamado del Señor Jesucristo a Mateo. Ese es el llamado que Él nos hace a nosotros hoy. ¿Cuál? Deja tu reino y sígueme. Es muy probable, como dijimos la semana pasada, que Mateo se haya enterado de aquello que sucedió en la casa donde fue sanado el paralítico. Es probable que él haya escuchado ese milagro que el Señor hizo allí. Porque lo que está pasando aquí en Marcos, lo que nosotros vemos aquí, está pasando justamente el mismo día en que el Señor sanó al paralítico que bajaron por el techo. Es exactamente en el mismo momento donde Él le perdona los pecados al paralítico y después hace que Él se levante y se vaya a su casa. Ahora, es probable que Mateo haya escuchado esto y lo condujo a que entendiera que la oferta del Evangelio era algo valioso, grandioso, verdaderamente importante. Y que iba por encima de todo lo que él había aspirado. Y recuerde que dijimos que Mateo era un judío que determinó venderse al pueblo romano por su codicia, porque era un hombre que amaba el dinero y las posesiones, aún por encima de su familia, de sus amigos, aún por encima de las prácticas religiosas, por encima de Dios. Y ahora el Señor lo está llamando. Y a la luz de esto, Mateo entendió una parábola que se encuentra solamente en el Evangelio de Mateo. Es impactante y qué maravilloso que ustedes no pudiéramos tomar ejemplo de él. En Mateo capítulo 13, versículo 44, Mateo escribió algo, mire, una parábola impactante. Y este hombre entendió con claridad esta parábola, tanto así que tomó la determinación de seguir al Señor por su valor. Mire lo que dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y con gozo por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso fue lo que le ocurrió a Mateo. Él encontró ese tesoro. Lo poco que él había conocido acerca del Señor Jesucristo hasta ese momento fue suficiente para Mateo para opacar todas las cosas que habían en el mundo que lo alejaban de Dios mismo. Todo lo que llamaba la atención de Mateo, el dinero, las posesiones. Este hombre solamente era un amante de las cosas terrenales. Pero cuando él conoció a Jesús, cuando él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, todas las cosas materiales pasaron a un segundo plano, dejaron de ser tan importantes, y él empezó a valorar el mejor de los tesoros que puede encontrar un ser humano, Jesucristo mismo. Y apartó su mirada de las cosas materiales, no ignorándolas, sino que ya no eran la prioridad en su corazón. El Señor Jesucristo le dijo a Mateo: sígueme. Pero no le dio tiempo de pensarlo, para nada. Mateo no le dijo: Señor, espérame aquí, voy a hablar con mi esposa, voy a arreglar unos asunticos, voy a terminar. No, inmediatamente le siguió. Él recibió el llamado y atendió de manera inmediata al llamado del Señor. Dejó todo para seguir al Señor. Ahora yo pienso algo. Hasta este momento el Señor no había muerto en la cruz. Él no había ido a la cruz tomando nuestro lugar. El Señor no había resucitado de los muertos. El Señor aún no había ascendido a los cielos. Tremendo. Para estar con el Padre. Pero escuchen, en cierto modo, el conocimiento que Mateo tenía hasta ese momento del Señor, que era superficial, no era el mismo conocimiento que usted y yo tenemos hoy. En aquella época Mateo solamente podía haber conocido a Dios a la luz del Antiguo Testamento.
Usted y yo hoy podemos conocerlo a la luz de toda la Biblia. Mateo no tenía todo esto todavía en su corazón, en su conocimiento. Nosotros ya sabemos lo que Él hizo, nosotros ya sabemos que fue la cruz, nosotros sabemos cuál fue la obra que el Señor hizo por cada uno de nosotros, y es impactante mirar cómo este hombre, con lo poco que había oído del Señor Jesucristo, se entregó plena y completamente a Él, después de haber sido un hombre consagrado a sí mismo, a sus placeres y a sus deleites, y con eso poco que él conocía del Señor Jesucristo, se entregó a Él, siguió al Señor, se rindió a Él plena y completamente. Y da tristeza mirar la iglesia de hoy, que conoce tanto acerca del Señor Jesucristo y aún siguen tan parciales, en una vida tan superficial, sin acercarse verdaderamente a Él. Escuche, la vida cristiana no es esa vida de religiosidad donde yo vengo a un lugar y simplemente me siento allí. No, la vida cristiana es esa vida de pasión, de entrega, de mi caminar diario, mi consagración a Él, porque Él me ama y yo correspondo amándole y rindiendo mi vida en obediencia a Él. Es lo que Él quiere. Ahora, ese conocimiento condujo a Mateo a una entrega y a una consagración total. Y ese poco conocimiento hizo que él dejara todo y lo dejara con gozo. Con gozo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué con gozo? Porque el llamado del Señor es un llamado que produce un cambio en el corazón. ¿Cuántos de ustedes ahí verdaderamente están siguiendo al Señor? Y el Señor ha transformado su corazón, su manera de ver las cosas. Ya no tienen ese interés tan impactante, impresionante en las cosas de este mundo, sino que la prioridad es el Señor mismo. ¿Y cuántos verdaderamente tienen gozo y se deleitan en las cosas del Señor? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente se deleitan en la oración? ¿Cuántos verdaderamente se deleitan y no ven ese momento de intimidad, de llegar a ese lugar en soledad y rendir sus vidas y sentarse o postrarse? No se acueste, eso sí, porque se va a quedar dormido. Si hay mucha gente que llega a la casa a orar y lo primero que hace es acostarse en la cama, colocarse una buena manta encima, una buena almohada. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias porque toda la noche oran. Cada que despiertan, sí Señor, gracias, sí, porque... Y cada que despiertan continúan, no se acuesta. Pero ¿qué tanto usted disfruta verdaderamente su comunión con Dios, su relación con Él, su acercamiento a Él, ese tiempo de oración en el cual usted rinde ese tiempo en una cercanía con su Señor, el que lo salvó, el que lo compró, el que lo ama? ¿Qué tanto usted disfruta ir a las Escrituras a abrir? Mire, yo me apasiono por la Escritura. Yo abro la palabra y empiezo a estudiar. En mi casa me regañan. Sí, yo soy ahí, yo empiezo y soy deleitándome en todo lo que el Señor me habla a través de las Escrituras, y se tienen que levantar. Mi esposa se levanta y me dice: oye, son las 2 de la mañana, ¿no vas a dormir? Se me va el tiempo, pero lo disfruto. ¿Verdaderamente usted disfruta acercarse al Señor? ¿Tiene gozo acercándose a la Escritura, a deleitarse en lo que Él le habla? Mateo se acercó al Señor, empezó a seguirlo con gozo. ¿Por qué? Porque tuvo un cambio en su corazón. ¿Qué tanto ha cambiado el Señor tu corazón? Yo hoy escucho tantos cristianos hablar y decir esta frase: es que yo me convertí al Señor. Y entonces yo siempre me hago una pregunta: ¿qué será lo que ellos entienden de lo que es conversión? ¿Qué será lo que muchos cristianos piensan hoy de lo que verdaderamente significa convertirse al Señor Jesucristo? Porque para muchos el convertirse al Señor Jesucristo es venir a un lugar como este y pensar que esto es como un club social donde vienen, y uno de los requisitos para ser aceptado es venir a un
servicio, salir al frente, hacer la oración de fe y entonces posteriormente salir de la iglesia y decir, yo ya soy cristiano. Bueno, verdaderamente eso no es lo que la palabra del Señor nos dice conversión. Una persona puede venir y hacer una oración de fe y la persona que lo dirija tener todo su anhelo y su esfuerzo de conducirlo, ayudarle a que reconozca sus pecados. Pero si esa persona no lo hizo en una devoción real, no puede decir que es cristiana. Entonces la conversión no es solamente hacer una oración de fe. Y eso no es a lo que la Biblia llama conversión. Mire, la visión que Mateo tenía de la vida fue completamente transformada en un instante por el llamado del Señor. ¿Cuál era la visión de Mateo? Dinero, 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 dinero. ¿Y qué más? Dinero, dinero y dinero, porque con dinero obtenía muchas otras cosas. Mateo solo veía las cosas terrenales y no tenía en cuenta las cosas espirituales, y su mentalidad cambió plena y completamente por el llamado del Señor. Antes todo lo que tenía valor para él, de repente perdió su encanto, ya no tenía tanto valor, ya no le interesaba tanto. Todo aquello que atraía a Mateo, ahora ya no le atraía tanto. Yo le hago una pregunta, ¿ha pasado usted verdaderamente por la misma experiencia de Mateo? ¿Ha pasado usted por esta experiencia de Mateo? De que su corazón haya sido transformado de tal manera que su mayor interés y su prioridad sea el Señor Jesucristo y no las cosas terrenales. ¿En verdad? Ahora, yo no le estoy preguntando cuánto hace que viene a la iglesia. No le estoy preguntando si usted alguna vez hizo una oración de fe. Lo que le estoy preguntando es, ¿usted hasta hoy está teniendo esa misma experiencia constante y continua con su Salvador? ¿Verdaderamente Él es lo más importante en su vida, en su mente y en su corazón? ¿Para cuántos el Señor ha pasado a un segundo plano y lo más importante en su vida es su trabajo? Lo más importante en su vida es un novio o una novia. Lo más importante es alguien, no sé, o algo. Pero no el Señor. ¿Qué es lo más importante en su vida? Verdaderamente, ¿qué es lo que usted más anhela? Y si es el Señor, ¿cuánto tiempo dedica al Señor? ¿Cuánto tiempo dedica para Él? ¿Puede usted identificarse con Mateo? Que se encontró con el Señor Jesucristo, escuchó su llamado, y después de haber escuchado su llamado, entonces todo lo que tenía valor pierde su valor solamente por el Señor Jesucristo. Amén. Ahora escuchen, la Biblia no reconoce dos clases de discípulos. No. Hay personas que creen que en la iglesia hay dos clases de discípulos: los que siguen al Señor dejándolo todo, y los que le siguen al Señor manteniéndose aferrados al mundo. No. En la iglesia no hay dos clases de discípulos, en la iglesia solo hay una clase de discípulo, uno solo. Lucas lo dice así en 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y no está hablando de dinero, no está hablando de que usted entonces renuncie a las cosas, tire su trabajo, no vuelva a estudiar y que solamente venga y se sumerja en la iglesia y no haga más nada. No, lo que él está enseñando aquí es que lo más importante en nuestra vida tiene que ser Cristo, por encima de todas las cosas materiales, físicas. Él tiene que ocupar el primer lugar. Ya no puede ser el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el novio, la novia. Ya no puede ser el ministerio, no puede ser el dinero, no, tiene que ser Él y solamente Él, porque solo en Él hay salvación. Él tiene que ser lo más importante. Él fue el que fue a la cruz, Él fue el que murió, Él tomó tu lugar y el mío, Él trajo la salvación, el perdón de pecados. Él debe ser el primero, Él debe estar entonado en nuestro corazón, pero solo Cristo. Pero no significa que hay que dejar las demás cosas de lado, no. Tienen que pasar a otro plano, a otro lugar. Él tiene que ser nuestra prioridad. Él tiene que estar en el centro de nuestro corazón.
Todas las demás cosas tienen que dejar de ser lo más importante. Tiene que dejar de ser lo que domina nuestra vida. Tiene que dejar de ser el significado para nuestra felicidad. Él, el Señor, tiene que ser el primero, completamente en nosotros. Mire, cuando una persona se convierte verdaderamente al Señor, inmediatamente deja de ver las cosas como las veía antes. Todo tiene que cambiar completamente en nuestro corazón. Escuche, ya nosotros le pertenecemos al Señor. Él es nuestro dueño. Todo lo que usted y yo tenemos le pertenece al Señor. Es usted y yo mismo le pertenecemos a Él completamente. Él nos compró a precio de sangre. Eso es lo que Lucas está diciendo aquí. Lo que Lucas está diciendo aquí es que el que no está dispuesto a dejarlo todo no puede ser un seguidor de Jesús. Puede ser un religioso, puede ser alguien que asista a una iglesia, pero no es un verdadero seguidor del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque significa que no le conoce, no lo ha apreciado como ese tesoro valioso que es el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 3, del versículo 7 en adelante: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo por basura. Oiga, tremendo. Para ganar a Cristo. Impactante. Ahora vuelvo y le pregunto una vez más: ¿ha tenido usted la misma experiencia que tuvo Mateo? ¿Está teniendo hoy esa misma experiencia? ¿Está teniendo esta experiencia? ¿Usted puede identificarse con lo que Pablo acaba de decir aquí? ¿Verdaderamente? Si no es así, probablemente usted no ha experimentado lo que es una verdadera conversión. Usted simplemente está viniendo a la iglesia, pero necesita una verdadera conversión. Y eso es delicado. Él quiere que nosotros nos convirtamos a juicio, al Señor. Porque escuchen, el día del juicio, muchos se van a presentar allí. El día del juicio, muchos van a estar en aquel lugar. El día del juicio, el Señor va a estar delante de muchos de aquellos que se hicieron llamar cristianos, que no mostraron una fe genuina, pero que engañaban a todos en la iglesia, que cantaban bonito, que predicaban bonito, que hacían muchas cosas en la iglesia, pero que verdaderamente no se habían convertido al Señor. Y no me lo invento yo. Mateo capítulo 7, versículo 21, ¿qué dice? Que no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué cosa? Entrará a heredar el reino de los cielos. Versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántas personas están en las iglesias? ¿Cuántas? Mostrando una fachada por fuera. ¿Cuántos están dentro de la iglesia? Vienen y todos los ven como el hermano fulano, el hermano sultano, tan entregado, tan consagrado. Mire cómo le sirve, mire cómo está, mire cómo camina, y tienen una doble vida por fuera, viviendo en fornicación, en adulterios, en mentira, en engaño, en críticas, en murmuraciones, en pleitos, en celos. ¿Cuántas cosas? Pero ellos dicen son cristianos y ellos hacen muchas cosas en muchos lugares y en las iglesias hasta sirven en diferentes maneras, y entonces muchos dicen: yo soy ministro de liberación, otros dicen: yo soy ministro de alabanza, y estos son los que un día se van a tener que presentar delante del Señor y preguntarle esto. Y qué terrible, qué triste, cuán angustiante, cuán trágico puede ser que una persona que toda la vida dijo soy cristiano y que toda la vida dijo voy para el reino de los cielos, en la puerta el Señor le diga: no te conozco.
Eso sería fatal, pero es que aquí no está diciendo no te conozco, dice nunca. Dice nunca. Cuando usted viene aquí a la iglesia, ¿a qué viene? ¿Usted verdaderamente está entrando a este lugar a buscar, conocer cada día más al Señor, tener un encuentro personal con Él, o solo está viniendo a la iglesia? ¿Usted verdaderamente a qué viene? ¿A ser transformado o a dar una pantalla y mostrar una carátula en la iglesia para que la gente diga que es cristiano? ¿A qué viene? ¿Viene a tener un encuentro real con Él? ¿Sabe? Anoche en la iglesia alguien me hizo una pregunta que jamás me la habían hecho. Un inconverso, un ex compañero de estudio, estuvo conversando conmigo, llegó a mi oficina y empezó a hablar conmigo y me hizo esta pregunta después de que conversamos un largo rato. Me dijo: John Jairo, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito que usted tiene con esta iglesia? Y yo le dije: wow, qué tremendo. Y mi respuesta no se hizo esperar. Le dije: mi propósito en esta iglesia es el siguiente: que cada uno de los que vengan a este lugar conozcan al Señor de manera personal, al Señor Jesucristo de manera personal, y se preparen para cuando Cristo venga, partan a la eternidad con Él. Y mi intención es hacerlo por medio de las Escrituras, no por medio de mis pensamientos personales. Tremendo. Pero qué triste que llegue aquel momento y escuchemos o alguien escuche decir: nunca te conocí. Señor, yo estaba en la iglesia, yo cantaba, yo tocaba un instrumento, Señor, yo hacía el aseo, Señor, yo era un mujer, Señor, yo predicaba, oígame, yo era el pastor de la iglesia, Señor, yo era usado en aquello. No, yo nunca te conocí. Trágico. Por eso el Señor nos está haciendo un llamado: vengan a mí, no a la religión, no a un pastor, no a una iglesia, no a una denominación, es venir a Cristo. Es venir a Él. ¿Sabe qué significa la frase nunca los conocí? Nunca los vi en la iglesia, pero estábamos ahí. No, nunca fueron míos. Ustedes quisieron estar siempre lejos de mí. Qué triste sería eso. Ahora, no quiere esto decir que nosotros como cristianos no tengamos luchas en la vida cristiana. Claro que vamos a tener luchas. Vamos a tener que batallar, luchar. Las tentaciones van a venir, se van a levantar muchas cosas en nuestra contra. Es verdad, pero el cristiano genuino, fiel y verdadero peca, pero no practica el pecado. Y viene al Señor en arrepentimiento y fe. Sabe que necesita al Señor y constantemente está acercándose a Él, no jugando con la gracia. Porque es que hay mucha gente que peca y sabe que eso está malo. Ay, no, yo pido perdón y me arrepiento. No, y el Señor me perdona. No, eso es un remordimiento pasajero. El que verdaderamente se arrepiente es el que se arrepiente de su pecado, y el Señor le va a ayudar a que no caiga en el mismo. Aunque hay muchas fallas que vamos a cometer, pero el Señor nos va a seguir ayudando. Nos va a seguir llevando de la mano. Nos podemos mantener en pie de guerra contra esa idolatría que hay en nuestro corazón, contra el pecado. Y cuando uno se da cuenta que ha pecado al Señor, viene y se arrepiente. Viene. Cuando uno se da cuenta que ha quitado los ojos del Señor por un momento, viene y los coloca completamente en Él. Viene y se acerca a Él en arrepentimiento y fe. Hay un artículo de un pastor que vi, escuché a un pastor hablando de un artículo de un pastor muy reconocido, R.C. Sproul se llama, y él decía algo, un fragmento de algo de un documento que él escribió. Él decía estas palabras. Él dice: los cristianos no se reconocen porque pecan menos, aunque es verdad. El cristiano verdadero no practica el pecado, pero el cristiano verdadero se reconoce porque se arrepiente más. No porque peca menos, sino porque se arrepiente más, porque cada día se acerca más al Señor, porque cada día está consciente más de su maldad y viene continuamente al Señor en ese arrepentimiento y fe genuino. ¿Por qué? Porque no peca a propósito, porque no peca deliberadamente.
Es por eso que el Señor vino a este mundo a reunir alrededor de Él personas, no personas buenas y decentes, no. Pero Él tampoco vino a buscar personas dañadas en su pecado y dejarlas en la misma condición. Él vino a hacer un renuevo. El Señor dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a transformar pecadores en seguidores suyos. A eso vino. A convertirlos en seguidores e imitadores de Él. Que lo sigamos, pero imitándolo, buscando parecernos a Él cada día más. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Él, miren la expresión que hay ahí. Muchos publicanos y pecadores. Pero miren, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Mire, el Señor lo siguieron muchas personas y no los dejó igual, no los dejó como estaban, transformó sus vidas. Y por eso Mateo quiso hacer una cena, un banquete en honor del Señor Jesucristo, para honrarle. Y al mismo tiempo buscó que ese banquete fuera una ocasión para que todos sus amigos conocieran al Señor. Ahora, esta es otra característica del llamado del Señor. Y preste atención a esto, es importante. ¿Qué fue lo que hizo Mateo? Preparó un banquete en honor al Señor, pero no se fue a comer el solo con el Señor. Invitó a sus amigos, dice que habían muchos. Y esos muchos eran ¿qué? Personas buenas y decentes, publicanos y pecadores, los rechazados, los desechados por el mismo pueblo. El Señor los recibió y se sentó a la mesa con ellos. Y ¿sabe qué? Esa es la característica principal de un cristiano verdadero. Es que, escuche, Mateo quiso que así como él encontró ese tesoro tan valioso, sus amigos, todos aquellos que eran pecadores, conocieran el tesoro que él encontró. Para que cada uno tuviera ese tesoro. Eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano verdadero y uno que no. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿está usted verdaderamente haciendo que las personas que usted conoce, que su familia y que sus amigos conozcan el tesoro que usted encontró, o sea, el Señor Jesucristo? ¿O es usted de los que no le importa compartir el Evangelio con nadie? ¿A cuántas personas le estás compartiendo el Evangelio? ¿Con cuántas personas estás hablando acerca de ese maravilloso tesoro que encontraste? ¿A cuántos les estás predicando del Salvador? ¿A cuántos les estás anunciando el reino de los cielos? ¿Con cuántos estás compartiendo el tesoro? ¿O es que acaso no has encontrado el tesoro? Sino que solo vienes a una iglesia en una vida religiosa más. ¿Sabe? A mí me impacta ver los evangelistas de hoy en las calles. ¿Sabe por qué? Porque solo tienen palabras de juicio para la gente afuera. Solo saben mandar al infierno a todos los que están afuera. Créame, yo no quería llegar a Cristo porque yo salía a las calles y veía estos llamados evangelistas. Eso ha pasado siempre y aún ahora. Yo salgo al centro y me paro a mirarlos. Y empiezan a decirle a la gente en la calle: generación de víboras, pecadores. Yo digo, vaya, a este lo van a matar aquí. ¿Quién dijo que nosotros estamos llamados para decirle a la gente inconversa que son generación de víboras? ¿Por qué lo son? Porque están en pecado. Pero ¿quién dijo que nosotros tenemos la autoridad de salir a evangelizar utilizando un lenguaje como ese? Escuche, con ese lenguaje nadie se convierte a Cristo. Con ese lenguaje las almas no van a querer el Salvador. Es verdad que para el que está en pecado, es verdad que para el que no le conoce, el que se muere sin Cristo va a tener que partir a la condenación. Pero escuche, ese no es el mensaje que el inconverso necesita. El mensaje que el pecador necesita es el mensaje del Evangelio. Cristo vino como un siervo, no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que hay que predicar. Hay que enseñarle al mundo, a la gente que no le conoce: Jesucristo es tu salida, Jesucristo es la salvación, Jesucristo es la solución a tu mayor problema. ¿Cuál? El problema con la justicia de Dios, tu pecado.
Pero muchos condenan al católico, al de aquella religión, al de la otra. Eso no es evangelismo. Eso es ser un terrorista del evangelio. Terrorista. Terrorista. Tremendo. Hay que buscar hacer lo que Mateo hizo. Verdaderamente buscar las almas, buscar a los perdidos. ¿Y por dónde comenzamos? Por nuestras familias, amigos, compañeros, conocidos, mostrándoles verdaderamente al Salvador. Eso es lo que hay que hacer. Mateo quería compartir con sus amigos ese tesoro que acababa de encontrar. Por eso hizo esa comida. Por eso festejó. Él tenía una clase de amigos muy selectos, publicanos y pecadores. Pero él entendió que así como el Señor lo había llamado a él y le había dado la oportunidad, después de que antes no podía ni siquiera acercarse a participar de ninguna de las actividades en el templo, ahora Dios mismo lo llama y le dice: ven, es parte de mi reino. ¿Se da cuenta? Publicanos y pecadores. Es tremendo. ¿Ustedes se imaginan cuán chocante fue para los escribas y los fariseos ver al Señor Jesucristo en esta condición? Es tremendo. Y eso nos lleva a ver otro aspecto más en este pasaje. Ya hasta aquí hemos visto que el Señor procura asociarse con pecadores y con personas no adecuadas para transformarlas en seguidores suyos, en sus discípulos. Ahora vemos la segunda parte del pasaje, lo que nos enseña este texto. Las personas adecuadas terminan siendo opositores del Señor Jesucristo, terminan siendo sus enemigos, versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Mire, esta frase aquí, publicanos y pecadores, en los versículos 15 y 16 aparece 3 veces. Es como si Marcos quisiera remachar ahí constantemente el asunto de que eran pecadores, de que eran publicanos y el Señor comía con ellos. Hace algunas semanas estuvimos mirando acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo cuando bajaron el paralítico por el techo. Que Él se comportó como Dios diciendo: tus pecados te son perdonados. Ahora los escribas y los fariseos ven al Señor Jesucristo, que dijo de sí mismo: yo soy Dios porque yo tengo autoridad de perdonar pecados, sentado comiendo con publicanos y pecadores. Vaya, tremendo. Escuche, ¿quiénes eran los escribas? Eran los profesionales de la ley, los intérpretes profesionales de la ley. Eran los teólogos de aquella época, los que conocían clara y perfectamente la ley de Moisés. Y ellos entendieron una cosa: que si el Señor Jesucristo se creía Dios para poder perdonar los pecados diciendo que Él era Dios, ahora imagínenselo, qué tan chocante para ellos ese que se dice que es Dios, sentado en medio contaminándose con pecadores, con publicanos. Entonces ellos empezaron a hablar. Como estos escribas pertenecían a la secta de los fariseos, que eran las personas más reconocidas del pueblo, las más moralistas, las más respetadas de aquella época, esos fariseos, ¿quiénes eran ellos? Eran personas extremadamente moralistas, profundamente religiosos y en la mayoría de los casos profundamente hipócritas. Eso eran ellos. Tremendo. Estos se apegaban profundamente a las tradiciones o a las interpretaciones humanas. Ellos se apegaban más a las tradiciones de los hombres que a las palabras genuinas de Dios. ¿Por qué? Porque ignoraban la palabra de Dios. Ellos cuando hablaban, ellos hablaban de lo que dijo el rabino tal, lo que dijo el rabino fulano, y se aferraban más a las normas que ellos decidieron implantar. Imagínense, eran tan religiosos que el día del reposo, si abrían la alacena y veían allí un insecto, no lo podían matar porque significaba que estaban de cacería.
tremendos, extremistas. Uno de los mejores ejemplos acerca del carácter de los fariseos, nosotros lo vemos en Lucas 18:10. Miren cómo eran los fariseos. Miren. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Escuchen la frase, oraba consigo mismo. O sea, él no estaba orando a Dios. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces al día, 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oiga, tremendo. ¿Usted sabe qué significa la palabra fariseo? La palabra fariseo significa literalmente los separatistas. O sea, ellos eran expertos en la ley, pero también expertos en separarse de todo aquello que ellos consideraran religiosamente pecaminoso, impuro. Ellos no se acercaban a los gentiles, se alejaban antes de ellos. Trataban por todos los medios de separarse de todos los que fueran pecadores para no contaminarse con ellos. Es por eso que para ellos es tan chocante que el Señor esté comiendo y bebiendo con ellos, con los pecadores. Porque ellos, los fariseos, los escribas, nunca entraban a la casa de un pecador, de un publicano. Jamás lo hacían. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreve a compartir con pecadores si se supone que viene de parte de Dios? ¿Saben? La conclusión a la que llegaron estos escribas y fariseos fue la siguiente: bueno, este hombre dice que es Dios. Este hombre se sienta a comer y a beber con pecadores y publicanos. Bueno, si este hombre fuera de Dios, definitivamente él no haría eso. En vez de venir a comer con publicanos y pecadores, él estaría con nosotros, que somos las gentes morales y decentes de la ciudad. Pero él no hizo así. Eso no fue lo que el Señor Jesucristo hizo entonces. Entonces ellos dijeron: este hombre no puede venir de Dios. Por eso fue que hicieron todo lo posible para matar al Señor. El problema de estos hombres es que ellos tenían una visión completamente distorsionada de lo que era el pecado. Ellos pensaban que estaban muy bien con Dios porque eran religiosos. ¿Y cuántos no hay así en la iglesia? Piensan que están caminando muy bien con Dios porque están cumpliendo un ritual religioso día tras día. No, así no es. No es por ser religioso, es por ser seguidor e imitador del Señor Jesucristo. Y es por eso que entonces el Señor decide contarles el propósito de su venida. Versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Saben lo que está diciendo el Señor aquí? Un sarcasmo. Oiga, entonces ustedes van a condenar a un médico porque se relaciona con los enfermos. Pues un médico, ¿a qué vino? ¿A buscar a los enfermos o vino a buscar a gente aliviada para relacionarse con ellos? Tremendo sarcasmo del Señor. ¿Qué espera la gente que haga un médico? ¿Que solamente esté visitando a la gente que está aliviada? No, a los enfermos. Eso es lo que les está diciendo. Yo vine a buscar, fue a gente enferma espiritualmente, a aquellos que tenían pecado en su corazón. Yo vine a eso. Ese es el propósito con el cual yo fui enviado del Padre. A eso fue que yo vine a esta tierra, a buscar los enfermos para sanarlos. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Él vino a sanar, Él vino a restaurar y edificar, Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Sabe cuál era el problema? Los fariseos y los escribas no podían ver su propia condición espiritual. Ellos no podían ver la condición espiritual que ellos mismos tenían delante de Dios porque eran muy religiosos. Su decencia no les servía de nada. Ahora escuche, con esto
El Señor no está dividiendo la humanidad en aquellos que necesitan al Salvador y aquellos que no lo necesitan. No, el Señor no está haciendo esto. Él lo que le quiere mostrar a estos hombres religiosos es que el primer paso para poder ser salvos es sentirse en un peligro de muerte y desear un Salvador, porque no puede salvarse a sí mismo. Estos hombres no necesitaban un Salvador, ellos no buscaban un Salvador porque ellos se creían que estaban completamente bien delante de Dios. ¿Cuántas personas verdaderamente son conscientes del problema que tienen tan grande por causa de su pecado? ¿Cuántos? ¿Cuántos verdaderamente entienden esto? Escuche, el Señor Jesucristo vino a salvarlo, que se había perdido en alguna ocasión. Escuche, alguien se acercó al Señor y le preguntó y le dijo que cuál era el mandamiento más grande de toda la ley. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál cree usted que es el pecado más grande que existe? ¿Cuál es el pecado más grande de todos los pecados? ¿Cuál cree usted que es? Cuando al Señor le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, él respondió, Mateo 12:29, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora vuelvo y le pregunto, si este es el mandamiento más grande de todos, ¿cuál es el pecado más grande de todos? No amar a Dios y no amar al prójimo. Si usted no ama al prójimo, no ama a Dios. Si usted está en crítica, en murmuración, en señalamientos, en condenación, condenando y señalando y criticando, usted no ama a su hermano. No ama a Dios. Está cometiendo el pecado más grave de todos. De todos. Amar a Dios y al prójimo es el mandamiento más grande. No amar a Dios y al prójimo es el pecado más grande. Pero a veces no pensamos en esto. ¿Entienden? Cuando usted no ama al prójimo, usted lo que está diciendo es: yo me amo a mí mismo. Eso lo hace con su comportamiento. Escuche, la vida cristiana no es solamente obedecer reglas, normas, leyes y mandamientos, sino amar. El que ama de verdad no daña a los demás. Usted dice que ama a Dios. Fíjese qué cosas usted habla que puedan dañar a otro. Hay veces nos tachamos de: es que yo soy muy franco con las personas. Usted sabe que por ser franco puede dañar a alguien y significa que no ama. Su franqueza puede dañar a otro. Cuando uno va a hablar con un hermano, cuando uno lo va a exhortar, le va a decir: tiene que ser en amor y misericordia, dice la Escritura, con toda paciencia y doctrina, no con palabras hirientes, no humillando a los demás, no haciéndolos sentir mal, no, es buscando crecimiento, edificación, formación, bendición para los demás, no importa quién sea. Tremendo es esto. El que ama a Dios y el que ama a su prójimo no busca dañarlos, y menos ofender a Dios. Mire, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que hay una oportunidad para toda persona en el Evangelio. No importa qué pecado has cometido, no importa cuán grande ha sido tu falla, no importa si te has alejado de Dios, no importa si te distanciaste de Él, no importa si estás viviendo una vida religiosa, ven a Él en arrepentimiento y fe, y Él está con sus brazos abiertos para recibirte, para aceptarte, para que camines con Él, para que le ames, para que le abraces con toda tu fe, para que sigas caminando, para que sigas siendo un hombre de fe, una mujer de fe y un instrumento en las manos del Señor para llevar la labor, la obra, cumplir lo que Él ha dicho, ir a dar a conocer a todos aquellos ese tesoro tan maravilloso que es Jesucristo mismo. Tenemos que reconocer nuestra impotencia delante de Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos.
necesitamos de nuestro Salvador. Escuche, la buena noticia del Evangelio es que el Señor vino a salvar a pecadores, no a mandarnos al infierno. Él vino a salvar a pecadores. Él vino a esto. Ahora debemos entender que así como el Señor salió a buscar a pecadores, usted y yo tenemos que hacer lo mismo. ¿Usted sabe qué es Mateo 28, 19 y 20? El Señor lo que está diciendo es: mire, yo vine a cumplir una misión, ya la cumplí. ¿Cuál? Viví una vida perfecta, cumplí la ley a cabalidad. Ahora tomo su lugar, tomo todos sus pecados, los pongo sobre mí, me crucifico, me clavo en la cruz, muero allí, resucito al tercer día y lo resucito a ustedes siendo diferentes, justificados por lo que yo he hecho. Ya yo hice mi labor, ahora ustedes continúen la labor y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Él empezó la misión, la labor, usted y yo la vamos a continuar. El Señor Jesucristo vino a salvar a pecadores, usted y yo tenemos que hacer lo mismo, salir a buscar a pecadores para darles a conocer el verdadero Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que un verdadero cristiano debe hacer. Es imposible que una persona que verdaderamente tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo no comparta con otros ese evangelio y ese tesoro. Eso que ha encontrado es imposible. Si no lo hace es porque no se ha encontrado con Cristo. Y el Señor nos está llamando la atención a decirnos: examínate si verdaderamente has tenido ese encuentro personal con Él. Y si no, hoy el Señor te está diciendo: entonces ven en arrepentimiento y fe. Yo puedo transformarte, yo puedo restaurarte, yo puedo atraerte de nuevo, yo te voy a levantar y te voy a usar como instrumento para que las almas conozcan mi nombre y sean salvos, alcancen el perdón de pecados y la promesa de la vida eterna. Eso nos dice hoy. Termino con esto. ¿Te vas a dedicar a conocer al Señor y a buscar a otros para que le conozcan? ¿O piensas ser como uno de esos fariseos que no se contaminaban con los pecadores? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué actitud vas a tomar? Busca amar al que ama tu alma. Busca amar al que vino a morir para que tu alma fuera a la eternidad con Él. Acércate a Él en arrepentimiento y fe. Vive para la gloria del Señor. Ven a Él. Él te llama y te dice: yo di la vida por ti, solo arrepiéntete y yo te voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Pescadores de hombres para mi gloria. Y voy a conducirte a la eternidad para que allí estemos juntos por siempre. Eso es lo que dice el Señor. Con lo que se entiende. Y vamos a orar al Señor. Y yo confío en el Señor que usted pueda valorar el llamado que el Señor nos hace. Que usted pueda valorar con todo su corazón verdaderamente ese llamado que el Señor le está haciendo. No un llamado superficial, no un llamado momentáneo. No, es un llamado a continuar con Él, a estar con Él cada día, cada instante, cada momento. Antes de orar, ¿alguien aquí quisiera reconocer en su corazón que está fallando delante del Señor y que necesita una restauración, un acercamiento al Señor? Si es así, yo le invito a que usted pueda pasar para que oremos por usted. Si en verdad anhela eso, acérquese al Señor para una restauración y una edificación. Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Omar. Pastor. El pastor va a hablar con él. Mientras eso vamos a orar por la palabra y vamos a orar para que el Señor bendiga la vida de este varón, que pueda conducirlo a un arrepentimiento genuino delante del Señor. Amén. Como iglesia vamos a orar. Primeramente vamos a darle gracias al Señor por su palabra.
y por lo que Él quiere hacer a través de ella. Padre, en el nombre de Jesús, hemos recibido tu palabra y clamamos hoy, Padre, para que seas tú obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, quitando de nosotros todo aquello que estorba, que podamos comprender que así como llamaste a Mateo, así como llamaste a Pedro, a Marcos, a Lucas, así como has llamado a todos estos hombres y a otros en el pasado, Señor, nosotros, Señor, escuchemos tu voz, tu llamado, que vengamos a seguirte, que vengamos a rendirnos delante de ti, que valoremos tu palabra, que valoremos tu obra en la cruz y que por verdaderamente podamos rendir nuestra vida delante de ti, Señor, en arrepentimiento genuino, Señor. Cambia, transforma, restaura y renuévanos, Señor, de tal manera que podamos vivir para la gloria de tu nombre. Aquí estamos hoy, Señor. Aquí estamos, Padre. Por favor, dirígenos por medio de tu Espíritu Santo a que podamos escuchar tu voz y que dejemos de lado todo nuestro reino y vengamos a ser parte del reino de Dios, amado Señor. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Y en tus manos encomendamos la vida de Omar, este varón que tú has traído hoy, para que tú le ayudes, para que tú lo bendigas. Como iglesia oramos por su vida, para que obres en él, para que rompas toda cadena, para que levantes, Señor, este varón a lo sumo y que pueda ser un siervo para la gloria y la honra de tu bendito nombre, Padre Santo. Honramos tu nombre, damos gloria a ti, Jesús, y te damos gracias porque tú has sido bueno en gran manera, Padre Santo. Al salir de este lugar, salimos pero no de tu presencia y te rogamos que podamos partir en bendición, guiados por tu Espíritu Santo, librándonos de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, y que seamos siervos para gloria tuya, llevando tu nombre, tu bandera en alto, llevando a otros al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Amén. Y amén. El Señor nos continúe bendiciendo y nos guarde. Seguimos en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios.